Ok, estamos en una clase más, espero que estén bien. Bueno, llegamos a la clase que a mí me gusta más, que es, ya sabemos qué es la cirugía en sí, cuáles son sus beneficios en general, sabemos los problemas que nos trae la obesidad, por qué vamos a hablar de esto. Y ahora quiero explicarles un poco o describirles los tipos de cirugía que existen, ¿no? Em, Existen muchos tipos de cirugía hoy en día, hay muchos procedimientos para pérdida de peso, pero le voy a hablar de los que más se realizan, de los más estudiados y, y un poco de sus beneficios, sus desventajas y cómo elegir una u otra. Bueno, hoy queremos entender las características, ventajas, desventajas de cada procedimiento bariátrico y ayudar a los pacientes con esto a que puedan tomar una decisión informada. Esto que le voy a decir es muy importante porque me dice, no, doctor, lo que vos me digas es lo mejor. Sí, obviamente yo les voy a dar toda esta información, pero hay momentos en que el paciente tiene que formar parte de la decisión de qué tipo de procedimiento se va a realizar. ¿Por qué? Porque hay pacientes que no tienen contraindicación de hacerse ninguna. Hay pacientes, obviamente, algunas cirugías que no se le puede hacer a otros porque puede perjudicarle más antes que beneficiarle. Entonces, todo eso es importante, por eso es muy importante la clase, que se entienda, porque para que sean de forma, su decisión sea activa y no nomás, lo que vos digas, doctor, porque hoy en día cada uno debe empoderarse de su salud. Recuerden que este tratamiento no es solo la cirugía, sino que es una decisión que uno toma ya para siempre, porque los hábitos son cruciales para tener un éxito a largo plazo. Quiero empezar con esta cirugía, que es probablemente la más estudiada, con la que Mason ya en los años 60 inició, que era el bypass gástrico en Niederrux, que a partir de esta cirugía marcó las pautas de la cirugía moderna como está hoy. Esta técnica obviamente fue sufriendo modificación hasta que hoy en día está la técnica actual, que es probablemente una de las técnicas más, con más éxito en la cirugía bariátrica. Bueno, en cuanto a la descripción, les voy a leer acá rápido, ¿verdad? Es la creación de una pequeña bolsa conectada directamente al intestino. Esto es un súper resumen. Ahora les voy a mostrar en un dibujo, que eso es lo bueno de esto, donde tengo un poco más de tiempo para que entiendan qué es lo que hacemos. Sus ventajas son una pérdida de peso significativa, 60-80% del exceso de peso, que es bastante, ¿verdad? Mejora y es probablemente una de las mejores técnicas para el control de la diabetes tipo 1. Recordemos que la diabetes es una enfermedad crónica, no se cura, pero prácticamente se controla totalmente con este tipo de cirugías. Mejora la hipertensión, la apnea del sueño y reduce el apetito. Desventajas, ¿verdad? Las complicaciones quirúrgicas que ya les hablé, los riesgos son bastante reducidos, pero no hay ningún cirujano que pueda decirte 100% no hay riesgo, ¿verdad? Pero es muy bajo, pero sí existe siempre riesgo porque es una cirugía. El síndrome de dumping, que también ya hablamos, que es un síndrome cuando pasa muy rápido la comida del estómago al intestino, esto produce unos síntomas desagradables, que es también una desventaja, ¿verdad? Que uno puede llegar a tener eso, que eso se controla también con la educación alimentaria, si uno come muy rápido, si uno come azúcares, aumenta el riesgo de tener esto. Y el riesgo de deficiencias nutricionales, que es ya hoy en día bastante raro también por el avance con los suplementos, pero es importante que estos suplementos tienen que ser, eh, se tienen que consumir, ¿verdad? Porque sí existe riesgo nutricional si uno no se alimenta bien, porque la mayoría de los nutrientes van a venir de los alimentos y tiene que consumir uno. La elección de los alimentos es crucial para evitar esto, y también los suplementos en gomita, jarabe, lo que sea, eso la nutricionista le va a asesorar de una mejor manera, pero es muy importante y insisto mucho en esto. En cualquier tipo de procedimiento bariátrico, la suplementación es importante. Incluso si alguien no se opera, también puede haber deficiencias nutricionales a partir de cierta edad o incluso antes, es importante suplementarse. Acá les muestro todo el tracto digestivo y es importante para mí porque acá está el estómago, esto es normal, acá viene el duodeno, que luego se transforma en intestino, en yeyuno, que es parte del intestino delgado,
luego se transforma en ileón, que es ya la última parte del intestino. Esto tiene aproximadamente 6, 7 metros, 8, depende de cada paciente también. Y luego ya viene el colon, el ano y el recto. ¿Sí? Bueno. Quiero que sepan esto porque es muy importante para entender los procedimientos. Bueno, acá les quiero mostrar de una forma más gráfica lo que se hace. Acá tenemos la foto, esto es un estómago normal, ¿verdad? El estómago normal, lo que hacemos es crear un pouch, un estómago más pequeño. ¿Para qué hacemos esto? Para crear una restricción y que los alimentos sean más pequeños. Además, al desfuncionalizar todo esto rojo que estamos viendo, se va desfuncionalizando la comida, ya queda aquí y ya no pasa por toda esta parte del estómago y por todo lo que continúa del intestino. Entonces, solo queda esto que está redondeado en negro, viene la comida por el esófago y queda exclusivamente este pequeño pouch o este estómago nuevo que confeccionamos. Entonces acá tenemos de nuevo ya todo el intestino, tenemos acá el pouch, ¿verdad? Que realizamos. Voy a poner play, acá está el pouch, de nuevo. Todo esto que voy a pintar en rojo ya está desconectado del intestino. Esta parte del estómago, el duodeno, parte del yeyuno, se desconecta la comida, ya no pasa por acá. Pero una vez que llega la comida al pouch, a este pequeño estómago, tiene que poder pasar. Entonces lo que hacemos es seccionar el intestino y conectamos una de las extremidades, que es el asa alimentaria, directamente a ese estómago más pequeño. Entonces la comida va a pasar directamente del esófago al nuevo estomaguito, ahí ya me va a sentir lleno y luego esta comida va a pasar acá a este intestino, a la asa alimentaria y va a continuar el trayecto. Esto hace que exista disminución de la absorción. Esta parte del estómago sigue produciendo ácido gástrico, acá se recibe todavía la insulina, se recibe la bilis y esto se conecta de nuevo acá y llega a una anastomosis, una conexión entre este intestino o esta asa pancreática, se llama este intestino pancreático, se vuelve a unir acá y se empieza a absorber los alimentos. Entonces, en una gran parte del estómago y el intestino, esto puede variar de acuerdo a cada técnica, no se absorben los nutrientes, entonces esa absorción está disminuida. Y acá vemos cómo queda prácticamente el bypass. Viene acá el esófago, todo lo rojito, esto que estoy pintando en verde. Viene acá la comida, ya no pasa por esta parte. Acá se une el intestino desfuncionalizado o que está desconectado, se une de nuevo acá y acá continúa la comida. Entonces, esto hace que disminuya la absorción. Además, producen otros efectos metabólicos que hace que la pérdida de peso sea más efectiva. Así es como queda el bypass gástrico. Bueno, luego del bypass está hoy en día la cirugía que más se realiza a nivel mundial y es, digamos, la cirugía más popularizada por, por ser una técnica bastante reproducible. ¿Qué quiere decir esto? Por decir de alguna forma, eh, es fácil la técnica para un cirujano. ¿Qué quiere decir esto? Que la manga gástrica, lo que hacemos es trabajar exclusivamente en el estómago, eliminando el 70 al 80% del estómago, produciendo así una reducción en el volumen del reservorio gástrico. ¿Para qué hacemos eso? Para obtener estas ventajas que son una pérdida de peso efectiva del 50 a 70% del exceso. Vimos el bypass es del 60 al 80%, o sea, tiene el bypass un poco más pérdida de peso efectiva. La ventaja de esta manga es que una de las eh,
de los riesgos del bypass eran las deficiencias nutricionales. Hay un menor riesgo de eso, no quiere decir que no pueda haber, pero no existe esa disminución de la absorción o esa hipoabsorción de los nutrientes. Es más difícil que exista eso. Además, como al no hacer uniones nuevas o anastomosis o conexiones no naturales, disminuye el riesgo de complicaciones como una fuga de anastomosis, por ejemplo. La desventaja de la manga es una cirugía que no se puede revertir, uno ya no puede colocar de nuevo, digamos, el estómago y existe un riesgo de reflujo de novo, ¿verdad? Que son síntomas de sensación de acidez o que sube el alimento del estómago hacia el tórax del esófago o a veces hasta la garganta, que se da en algunos casos, pero el riesgo también es bajo, pero puede ocurrir. Y en el bypass es importante esto, los pacientes que ya tienen antes reflujo gástrico y a la endoscopía vemos que hay lesiones en el esófago como esofagitis de un grado elevado o incluso esófago de Barrett, que es una lesión cuando el ácido del estómago lesiona el esófago. Estoy hablando de pacientes que no están operados. Si vemos eso, la recomendación es realizarse un bypass gástrico, adelantándonos un poco para saber qué tipo de cirugía uno elige y por qué, ¿verdad? Bueno, acá tenemos el estómago de nuevo en su anatomía normal y la manga trabajamos exclusivamente en esta parte de la anatomía, o sea que una cirugía que respeta mucho la anatomía normal, también mucha gente decide por eso, es digamos menos invasiva, por decirlo de alguna forma. Entonces, está el estómago. Lo que se hace en la manga es básicamente, acá le voy a mostrar en una línea punteada, es reducir el tamaño del estómago. ¿Y cómo se hace esa reducción del tamaño? Se secciona primero, acá le voy a mostrar en estas líneas punteadas rojas, aproximadamente en esta parte, este es más chico de lo habitual, tiene que ser más o menos por acá, se engrapa con unas engrapadoras quirúrgicas y se secciona con una cuchilla que viene todo un aparato donde se engrapa y ya secciona automáticamente. Y todo esto que vemos en rojo es la parte del estómago que va a ser extraído del cuerpo. Y acá viene la comida, así como muestra acá en rojito. Y esta es toda la luz que va a quedar del estómago, que es prácticamente el 20% del estómago. ¿Cuáles son las ventajas? Hay varias, ¿verdad? Una de ellas es que disminuye el reservorio, entonces mecánicamente la capacidad del estómago está disminuida. Acá como les muestro también acá arriba en verde, esta parte se llama fundus. Esa es la parte donde se produce el 90% de una hormona que se llama grelina. Esta grelina también se la denomina hormona del hambre, que es la que se va hasta el sistema nervioso central y nos dice que tengamos hambre. Entonces, esta grelina al estar disminuida también produce una sensación de saciedad o disminuye el hambre o la ansiedad por la comida, que es un mecanismo muy importante por el cual funciona este procedimiento. También hay otros mecanismos. Ay, bueno. ¿Qué otros? Y la manga queda prácticamente así. Acá podemos ver la línea de engrapado y la línea de sección y toda esta parte se retira del cuerpo. Después hay otro procedimiento que es la banda gástrica, que es un procedimiento que se realizó muchísimo al comienzo de los 2000, incluso hasta el 2010, creo. Se sigue realizando realmente, pero obviamente bajó mucho. Era una técnica que se popularizó ya que no había ningún corte, sino que se ponía una banda que presionaba la parte superior del estómago
y esto producía una restricción, entonces la gente sentía esa saciedad, entonces bajaba de peso por la disminución de las calorías ingeridas, pero no tenía los beneficios hormonales que realmente hoy se sabe que estos son los mejores beneficios de la cirugía, los beneficios hormonales. Tenía un puerto subcutáneo donde eso se podía también agrandar, o sea, que le tirabas un líquido y esto hacía que comprima más, entonces uno tenía más saciedad y comía menos incluso. Esa era la banda gástrica. Hoy día casi no se realiza este procedimiento porque se vieron complicaciones a largo plazo. Incluso hoy en día estamos retirando mucho de esta. A veces esta banda, al ser un cuerpo extraño, migra o incluso perfora el estómago y esto hay que retirar y también la cirugía se vuelve mucho más compleja cuando hay un cuerpo extraño porque produce una reacción que produce muchas adherencias en el cuerpo. Hoy en día también tenemos esta técnica que es la bipartición intestinal, que es una técnica que está agarrando mucho auge, que es una técnica, no sé si decir híbrida, porque mezcla los beneficios de una manga gástrica, que es, porque en realidad la técnica es, se hace una manga gástrica, como ven acá, acá ya se hizo la manga gástrica y queda todo igual, pero no se desconecta del duodeno, es decir, que parte del alimento continúa su trayecto normal, pero se realiza una conexión ileal, que es parte del intestino acá, entonces se divide la comida, parte va como normalmente va y parte de la comida entra directamente al ileum para disminuir la absorción. En la mayoría de los estudios hoy en día se ve que tiene muchos beneficios metabólicos, sobre todo en enfermedades metabólicas, como la diabetes. Entonces, es una técnica que se está realizando mucho últimamente, que mezcla los beneficios, digamos, de la manga y el bypass. Y también, en teoría, el beneficio mayor es que disminuye esas complicaciones nutricionales porque parte del alimento continúa, digamos, por el camino habitual y no donde no hay mala absorción, solo hay mala absorción en una parte de los alimentos. Entonces, es también una opción en la cirugía. Obviamente todo esto se tiene que evaluar cada uno con su cirujano bariátrico para evaluar cuál es la mejor opción para cada uno. Y otra cirugía que también se está realizando mucho, que es el SADIS. Disculpen, acá es un poco fea la imagen, pero lo que se hace también acá es, se hace una manga gástrica, pero esta se desconecta a nivel del duodeno y se hace una unión del intestino distal, que es el ileum. Entonces se produce una disminución de la absorción aún más potente que un bypass. Esta técnica fue diseñada exclusivamente para pacientes con obesidad muy severa, en pacientes con índice de masa corporal mayor a 50, estamos hablando de una obesidad severa. Em, si un paciente que tiene menos de ese índice de masa tiene mayores riesgos de tener deficiencias nutricionales en el futuro. Y otra técnica que en realidad esta no es una cirugía, es un procedimiento endoscópico, que es el balón gástrico. Y me quería poner esto porque también es una opción terapéutica y mucha gente me pregunta sobre este procedimiento. Y realmente es un procedimiento que funciona muy bien. Yo tengo mis recomendaciones porque el porcentaje de pérdida de peso es menor que las cirugías. Entonces, se recomienda este tipo de procedimientos a pacientes que tienen sobrepeso o no tienen indicación de cirugía o obesidad grado 1. Entonces, pacientes que tienen que perder un porcentaje menor del exceso de peso, entonces es una opción muy interesante, ¿verdad? Y hay muchos tipos de balones, marcas, hay una que se traga nomás que es como una pastilla y se infla en el estómago, después uno ya defeca eso o
desecha de forma natural, digamos. La mayoría se colocan por endoscopía, que es una de las ventajas, no es una cirugía, se realiza una sedación y se coloca el balón y uno se despierta y se puede ir luego de unas horas de realizarse el procedimiento. Lo que hace este artefacto es ocupar parte de la luz del estómago produciendo restricción. Entonces uno come, como está ocupado la luz del estómago, uno siente saciedad o se siente más satisfecho. Entonces uno disminuye su ingesta y va bajando de peso. Esa es una súper ventaja que no es una cirugía, ¿verdad? Y eso disminuye los riesgos, pero también al retirarse el balón es muy importante, como la cirugía, adquirir hábitos saludables, comer bien, porque el estómago no se modifica en tamaño. Mm, No tiene demostrado tampoco los beneficios metabólicos de una cirugía, pero es una buena opción en pacientes con sobrepeso o obesidad grado 1. Bueno, cada procedimiento tiene ventajas y desventajas. La elección depende del estado de salud del paciente, depende de sus objetivos y también de sus preferencias, por eso es muy importante entender esto. Y es crucial discutir todas las opciones con el equipo médico para tomar una decisión informada. Bueno, quiero hacer un resumen en cuanto a tomar la decisión. Tenemos el bypass gástrico. Tenemos la manga gástrica, que son las cirugías que más se realizan, y las cirugías que yo particularmente realizo más. Y quiero darle mi forma de ver la toma de decisión de qué procedimiento sería mejor para uno y quiero enfocarme en tres cosas. Uno es el reflujo gastroesofágico. ¿Qué es eso? Es una enfermedad, se llama ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, donde, les voy a mostrar acá, existe un problema en el esfínter esofágico inferior. Puede ser que haya una hernia yatal que hace que no se pueda retener el alimento en el estómago y vuelva a refluir hacia el esófago. A veces este esfínter está débil, también eso puede producir eso y produce lesiones a nivel del esófago. En estos pacientes que tienen una enfermedad por reflujo diagnosticada y tenemos una endoscopía donde vemos estas lesiones de grado alto o incluso esófago de Barrett, que es cuando estas lesiones van avanzando y el esófago de Barrett es una lesión que es precancerígena, la mejor elección como cirugía de pérdida de peso y disminuir los síntomas del reflujo es un bypass gástrico. ¿Ok? Un paciente que tiene estas lesiones avanzadas o un esófago de Barrett, el bypass gástrico es mejor. ¿Ok? No está recomendado, o sea, está contraindicado realizarse una manga porque un paciente que ya tiene reflujo puede empeorar su reflujo al realizarse una cirugía de manga gástrica. ¿Ok? Otra cosa, en pacientes que tienen obesidad severa, es decir, un índice de masa mayor a 40, yo generalmente le recomiendo a mis pacientes una cirugía que tenga disminución de la absorción, ya sea un bypass, ya sea una bipartición intestinal o incluso un SADIS, porque vemos que la pérdida de peso tiene un porcentaje mayor de pérdida del exceso de peso, las técnicas que tienen disminución de la absorción. Otra cosa que tenemos en cuenta son las enfermedades asociadas a la obesidad, como las enfermedades metabólicas. Por ejemplo, la diabetes. Cuando un paciente es un paciente diabético ya de larga data con uso de insulina como tratamiento, antidiabéticos orales, a veces les digo que tiene un azúcar rebelde, difícil de controlar. También mi recomendación es realizarse una cirugía que tenga un porcentaje mayor de remisión de este tipo de enfermedades, como el bypass gástrico, la bipartición o el SADIS.
En pacientes generalmente jóvenes que no tienen enfermedad de base o no tan jóvenes sin enfermedad de base y pacientes que no tienen reflujo y tienen un índice de masa menor a 40 o entre 30 y 45, la manga gástrica es una técnica que le va a producir un porcentaje de pérdida de peso efectiva, disminuyendo los riesgos de deficiencias nutricionales. Entonces, en este tipo de pacientes, la manga gástrica es una opción más que interesante. Generalmente yo les recomiendo a ese tipo de pacientes una manga gástrica. Entonces, en la próxima clase vamos a continuar hablando ya un poco de la preparación para los procedimientos. Es importante saber, otra vez, voy a repetir, que hay que discutir las opciones con el equipo médico para tomar una decisión informada. Con tu cirujano bariatra, quien sea, que te explique las opciones de tratamiento. Tenés que consultar con la nutricionista, hacer todos los estudios, todos los controles. Es muy importante eso. No, y que conozcas para también formar parte y poder tomar una decisión sabiendo lo que te vas a realizar y por qué te lo vas a realizar. Nos vemos.